Como les anunciamos, se encuentra Marisa Glave, candidata al Congreso por el Frente Amplio, en cabeza de lista. Todo indica, evidentemente, pues ya congresista electa, que está además con unos aretes muy simpáticos, Marisa. Del Frente Amplio. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones pues por el resultado, primero. Hay un grado de incertidumbre. Me decías que van a esperar ustedes los resultados pues electorales finales antes de emitir una opinión. Bueno, nos parece que en el Perú tenemos que acostumbrarnos a que todos los votos cuentan. Lo que tiende a ocurrir en este tipo de procesos es que los votos rurales, los que vienen de las zonas más alejadas del país, son los que demoran más en ser procesados, los que terminan teniendo siempre menor representación a la hora de este tipo de conteos. Así que creemos que es importante esperar con calma a ver cuál ha sido el resultado final y en base a eso tomaremos una decisión de cómo enfrentar la segunda vuelta o cómo es que nosotros nos posicionaremos frente a ella, ¿no? Claro, digamos, una de las principales cartas que Verónica Mendoza puso sobre la mesa fue la del antifujimorismo, ¿no? Si bien acabamos de escuchar a Pedro Lechea, vamos a ir viendo en realidad cuáles son las diferencias, ¿no? en propuestas económicas, sobre todo, ¿no? entre lo que sería una posible segunda vuelta entre Kuczynski y Fujimori. En términos políticos, sí me imagino que para ustedes pues el fujimorismo representa, digamos, lo que no quisieran ver de regreso en Palacio de Gobierno. Claro, mira, nosotros, lo que definitivamente no quisieran ver. Para nosotros el fujimorismo ha significado, la verdad, no solamente la mafia y la corrupción en el país, sino que significó la ruptura de un conjunto de derechos centrales para el país. De hecho, el marco normativo que en este momento permite, en muchos casos, que se destruyan territorios, que no tengamos derechos a algunos trabajadores o trabajadoras, que no se tenga respeto por las comunidades en el país, pasa por un montaje del fujimorismo, ¿no? Pasa por la implementación de un modelo económico que requería, para poder ser implementado, la eliminación de un conjunto de derechos que fueron derechos adquiridos a lo largo de mucho tiempo. Entonces, eso para nosotros sería realmente terrible. Pero claro, el señor PPK, hay que recordarlo, pidió el voto por la señora Fujimori en las elecciones pasadas. En realidad, claramente. Cuando ahora algunos me recordaban ahora en la mañana, ¿por qué creerías tú que la señora Fujimori quería que Verónica Mendoza pasara a la segunda vuelta? Que es clarísimo porque sabe que el señor PPK hubiera pedido el voto por ella, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la afinidad económica, la afinidad incluso política. Hoy día he visto incluso como algunos representantes del señor PPK tienen muy buena relación, por ejemplo, con la señora Chacón y con otros, que en fin, son convivencias con las cuales el Frente Amplio no está de acuerdo y nosotros no formaríamos parte, ¿no? Ahora, igual, antes de entrar al detalle ya de la votación del Frente Amplio, estaríamos hablando de un electorado que alrededor del 60 y pico % en voto válido apuestan por ese modelo económico. ¿Cómo interpreta el Frente Amplio esa votación? Mira, yo creo que en realidad hay aún posibilidad de ver cómo será el resultado final, pero si tú tomas en cuenta incluso el voto que tuvo el señor Santos, en realidad, sumados, sí había una clara apuesta por un cambio de modelo. Incluso los señores que votaron por el señor Barnechea, que planteaba en algunos casos necesidades de transformaciones con las que nosotros también estábamos de acuerdo, como el tema de la discusión sobre la soberanía del gas, ¿no? Entonces, no es real que haya una mayoría en el país que quiera que este modelo quede tal cual está. Más bien, si uno revisa las encuestas, hay un sentir incluso mayoritario, cerca del 63 o 64% según encuestas en el país, simplemente cree que las cosas tal cual están no pueden seguir. Ahora, los líderes que tienen que haber políticos cambios de fondo, ¿no? interpretar, ¿no?, lo que se supone es ese mandato. En términos concretos es muy interesante las regiones donde al parecer el Frente Amplio sí tiene una mayoría importante, ¿no? Ha ganado, un digamos, triunfo, por encima de todos, ¿no? Que es básicamente en el sur del país. Claramente, ¿no? Ayacucho por encima de la mitad, Cusco, que es por supuesto la tierra de Verónica Mendoza, casi con un 45%, recuerdo, conteo rápido según GFK al 93%. Apurímac, que es un caso muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando probablemente cerca del 60%, y ahí está Las Bambas, que se supone que era pues uno de los proyectos mineros que estaba más o menos caminando, es decir, hay un voto de una población que de repente ven ustedes coincidencias donde se ve con resquemor, ¿no? La actividad minera. Moquegua, por supuesto, interesante. Cerca ahí sí las votaciones, ahí tienen a Martín Vizcarra, pues que está en Perú por el Cambio, que ha sido pues un presidente regional al que le fue bien. Tacna, interesante, ¿no? Tacna es casi un 40% y por supuesto Puno. Y Huancavelica, ¿no?
y Huancavelica, que sabemos pues cuáles son los grandes pobrezas, los problemas de pobreza que han asolado esa región durante tanto tiempo. ¿Cómo interpretan ustedes eso? A lo que yo voy es, Marisa, es efectivamente, independientemente de cómo vaya a procesar la clase política lo que ha sido la votación por Fujimori y por PPK, aquí estamos hablando de un escenario diferenciado, ¿no? Y eso seguramente tendría que transmitirse en lo que va a ser el debate político de los próximos años. Si es que los grupos políticos son de alguna manera, le responden a su electorado, que es lo que se esperaría en una democracia desarrollada. ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo negociar pues políticamente? ¿Cómo traducirlo políticamente? Mira, hay 6 o 7 regiones en las cuales Verónica Mendoza ha ganado y el Frente Amplio ha ganado. Son las regiones donde se ven además las brechas de desigualdad más grandes del país, donde los abusos más grandes también se cometen. Son territorios en los cuales la gente está muy cansada de que digan que el modelo tiene como consecuencias la pobreza. Eso es algo que no se puede permitir, ¿no es cierto? O Pedro Lechea, que te dice es que el Estado ha sido el principal obstáculo para esta gente. Entonces, mal que bien lo que se necesita es más mercado. El principal problema que hemos tenido es que el Estado no ha estado a la altura de lo que los ciudadanos requerían. Y por eso, en estos territorios del país, en lugares donde la gente siente en carne propia que es injusto que tú no tengas una educación pública de calidad, o que no tengas salud pública de calidad, o que tú no tengas la capacidad de que el Estado defienda tus derechos laborales básicos, donde se viven situaciones de explotación muy grandes, creo que hay gente que ha votado con mucha fuerza por el cambio. A ellos y a ellas yo quiero agradecerles muchísimo, porque en esta campaña, Pedro, nosotros, ¿sabes qué? No me digas Pedro, Enrique. Don Pedro se acaba de ir, sí. Es que acabas de hablarme de él, he tenido un choque. En el país ha ganado, creo, la esperanza. Tuvimos una campaña de miedo terrible. Hubo gente que nos acusó incluso de terroristas, que nos dijo que nosotros teníamos que ver con muertes y con asesinatos en el país. Yo tengo, la verdad, la alegría de ver la votación de Ayacucho, de saber cómo Verónica Mendoza estuvo ahí con los familiares de las víctimas de la violencia, los familiares de la víctima de la violencia de las Fuerzas Armadas, los familiares de la víctima de la violencia de Sendero, con ambos cogidas de la mano, escuchando y diciendo que nunca más jueguen con el dolor de la gente, que vuelvan a intentar usar esa memoria de esta época tan dura en el país para intentar atacar una fuerza de renovación y de cambio como ustedes es la que planteamos. ¿Pasan a ser la tercera fuerza política en el Congreso? Todo la indica. Segunda en el Congreso según los últimos datos. Y está una discusión sobre si entramos como segundos o no en la segunda vuelta. Lo importante del mapa es que ahí tú tienes a la señora Fujimori ganando en varias regiones, Verónica Mendoza segunda en varias regiones y Verónica Mendoza ganando en varias regiones. El señor PPK no ha ganado en ninguna, ¿no? Eso, ojo, también es un dato que creo que es importante tomar en cuenta. Muy bien. Y lo que yo te quería preguntar son dos cosas. Una es, ¿cómo van a operar en un Congreso con estas características? Es decir, ustedes tienen un mandato claro, pero finalmente minoritario frente a lo que es pues el fujimorismo y lo que puede representar el fujimorismo. Independientemente de lo que pase con el Ejecutivo, hay claramente, digamos, van a tener problemas seguramente para poder avanzar en esa agenda. ¿Ustedes configuran ya, digamos, que sería una oposición, se van a, digamos, a enraizar como oposición de repente en este periodo? Bueno, a nosotros nos queda muy claro que en la eventualidad no pasáramos a la segunda vuelta y no llegáramos al gobierno, queda claro que el rol que nosotros tenemos que cumplir es un rol de oposición, ¿no? O sea, nosotros tenemos un mandato de la gente pidiendo fiscalización contra la corrupción. El riesgo de que el fujimorismo pudiera ganar en el país es muy alto y eso es algo que merece una atención particular de quienes pudiéramos llegar al legislativo. Nosotros tenemos una agenda de derechos, una agenda de derechos laborales, de derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, de derechos de la comunidad LGTBI, que nosotros vamos a levantar y que creemos que es importante trabajar de la mano con la población. Así como ocurrió con la ley Pulpín. Yo quiero recordarnos y recordarle a la gente. Este Congreso aprobó una ley de manera mayoritaria, ampliamente mayoritaria, que pretendía recortarle los derechos a la juventud. Eso se logró con defensa de algunos congresistas valientes como Verónica Mendoza, pero también con la gente organizada diciendo que eso no querían, digamos, ¿no? Trasladando la oposición a la calle. Uno pensaría que con un Congreso de mayoría fujimorista, pongámonos, tú has dicho el ejemplo, la ley Pulpín. Pedro Lechea nos hablaba en realidad de lo que seguramente sería, en la noción, ¿no?, del grupo PPK, sería vamos a flexibilizar, no por flexibilizar, sino por realmente darle derechos laborales a quien no tienen nada.
Ustedes seguramente se opondrían a ello y cabe adelantar que parte de esa oposición se trasladaría a la calle, siendo minoritario. Creo que no somos... El debate político no se va a mover solamente en el Parlamento. El Frente Amplio es una organización política diferente. Nosotros no creemos en una organización política separada y aislada de políticos profesionales, sino nosotros trabajamos con organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil. El Frente Amplio está constituido por organizaciones políticas, pero también por organizaciones sociales. ¿Van a poder ustedes mantener una unidad? Trabajamos de manera junta. Que siempre el Yo creo desafío que de la sí. izquierda. De hecho, creo que este escenario nos va a plantear el reto no solo de mantener una unidad dentro de nuestra bancada, que yo creo que la tendremos, sino la necesidad de trabajar con la gente, de trabajar con los medios de comunicación, de trabajar con la sociedad civil organizada, con los trabajadores. Por ejemplo, el señor que estaba acá, Pedro Olaechea, que decía que la flexibilización es para tratar de mejorar la situación laboral. Eso es mentira. Eso es una mentira basada en una concepción ideológica que ya se demostró con datos económicos que no es real. La OIT maneja mucha información de cómo en la mayoría de países en los cuales el discurso de la flexibilización ha sido para supuestamente ampliar el mercado laboral, ha quedado claramente demostrado, uno, que no se formaliza más gente. Miremos nomás el caso de las MIPES y de las leyes de flexibilización. Regímenes. No es real que eso haya supuesto mejora en el avance contra la informalidad. Y tampoco es real que aumente la PEA. Lo que es real es que hay algunas empresas, no las pequeñas, sino las grandes, que lo que quieren hacer es flexibilizar los derechos que ya de por sí van atentando. No puede ser que aún hayan empresas como Telefónica y otras que sigan utilizando mecanismos de terciarización o de contratas sin mantener la relación que debieran tener contractual con los trabajadores y las trabajadoras y sin cerrar la planilla, ¿no? Para terminar, sin perjuicio de lo que vaya a ocurrir hacia la segunda vuelta. ¿Crees que en el último tramo de la campaña, cuando hablas pues de lo que fue la campaña del miedo y demás, pecaron ustedes en no ser concesivos? Es decir, nosotros conversamos la semana pasada aquí y yo te di con un discurso y luego viendo el discurso de cierre de campaña y los mítines en general, uno de repente pensaba que pudo haber un margen hacia el centro que no se aprovechó. No, mira, como te digo, incluso hay un voto de cerca de 4% de una opción como la del señor Santos, que se planteaba, si quieres, en una izquierda, más a la izquierda de la del Frente Amplio, digamos, ¿no? Entonces sí creo que en el país existía una vocación de poner en la segunda vuelta una alternativa de cambio. Insisto, vamos a ver con calma los resultados. Pero entonces ustedes reivindican lo que era la identidad política del Frente Amplio y la agenda. Creemos que es importante en el Perú tener consecuencia en la política. Eso de acomodos y reacomodos dependiendo de la tribuna es algo de lo cual también estamos cansados. Verónica Mendoza, yo, Indira Wilca, la gente que representa la renovación en el Frente Amplio, significa no solamente nuevos rostros y gente más joven, significa gente que quiere hablar al país con la verdad, con transparencia, con un debate que nos parece que era importante. Creo que ha jugado en contra nuestra en toda esta campaña un tema de recursos económicos. Ojalá avancemos en el Perú en una reforma política que impida que los millones de millones que se gastan en estas elecciones sean lo que marca el patrón de las campañas. Creemos que es importante entrar en equidad y en justicia. Muy bien, Marisa Glave, está usted ahora del otro lado del mostrador. Ojalá que tengamos un mejor Congreso, ojalá si realmente el ciudadano, la ciudadanía pueda ver en su Parlamento una proyección de lo que quiere pues de la democracia. Es realmente un desafío grande el que confrontan pues los nuevos parlamentarios. Gracias por estar con nosotros, felicidades otra vez por este resultado.